a pedir que se sienten más adelante, ¿ya? Por favor. Antes de que empecemos. Temprano, pero eso es hora de inglés. Para él. Ah, ustedes se han puesto en la mañana. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar con nuestra sesión. Estamos en la clase anterior, habíamos citado todo lo que eran los organismos internacionales. Vamos a continuar con nuestra sesión y uno de ellos, como organismo internacional, tenemos el Banco Mundial. Ustedes ya deben haber escuchado de qué se trata, ¿no? Un poquito con respecto a eso. Les pedí la semana pasada investigar con respecto a los organismos que ya habíamos ido citando. ¿Se acuerdan? Oscar, ¿te acuerdas? Ah, ya, te está llevando el delegado. A ver, rapidísimo contesten. ¿Qué es el Banco Mundial? ¿Ya? Vamos a leer un poquito, de ahí vamos a ir explicando, ¿ya? El grupo del Banco Mundial fue creado en 1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, ¿sí? Organización internacional especializada en finanzas y asistencia. Se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. El grupo del Banco Mundial está integrado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIR, la Asociación Internacional de Fomento, AIF, la Corporación Financiera Internacional, IFS, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, MIGA,
y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIASB. ¿Ya? Todos estos grupos que acabamos de mencionar forman parte del Banco Mundial. Si bien es cierto, cuando hablamos de banco como entidad del Banco Mundial, es citar de que se encarga específicamente de todas las operaciones a nivel internacional, no necesariamente de un solo estado, sino que son miembros muchos estados que pertenecen para poder fomentar el crecimiento económico en cada estado o país que van a empezar a participar. ¿Ustedes qué creen? ¿Nuestro país quizá pueda pertenecer o no? ¿Qué opina Oscar? No, Ariana. Que tampoco. Por la deuda externa. A ver, vamos viendo, ¿ya? Vamos avanzando un poquito, de ahí vamos aclarando dudas. La economía mundial crecerá en un 3.1% en el 2018. Eso es lo que estiman en parte de crecimiento por esa proyección del Banco Mundial y todos los grupos que tienen en conjunto para poder lanzar cifras y de pronto quizá ahí podamos salir de ciertas recesiones que tiene en cada estado, ¿no? Porque recordemos que cada país tiene diferentes problemáticas económicas. De repente por ahí surgieron problemas o desastres naturales que no estuvieron proyectados, pero también tienen que estar dentro de cierta provisión para evitar de que ese país tampoco se pueda ver afectado de forma tan impactante. ¿Miss es 31 o 3.1% en el 2018. Si fuese 31% sería... Es mucho. Es que las cifras no podría ser 31%, porque un 31% es una cifra exorbitante. Es a nivel anual. De repente, si habláramos de aquí a una proyección de aquí hasta 20 años, podría ser un porcentaje mayor. Entonces, tanto como la inflación y el crecimiento siempre son paulatinamente, ¿no? A menos que haya inversiones o proyectos grandes. ¿Puede pasar, por favor? Que de pronto las cifras puedan cambiar, pero no pueden ser muchas cifras muy exorbitantes, como te digo, ¿no? Siempre es un porcentaje gradual, ¿ya? Eso es lo que estima el Banco Mundial. Esta es la página principal que podemos googlear, ¿ya? Para poder investigar un poquito más con respecto a su información. Voy a apagar la luz. ¿Ahí pueden apreciar un poquito mejor? ¿No? Ah, como anterior. Ahora. No, pero como estaba, así está, nada más. Sí, ahí nada más. Sí, ¿no? Es que lo que pasa es que el Como sol está el nos sol, empaña y acá se pone un poquito muy claro y no se aprecia cuando lo veo del fondo. Ariana, sí puedes ver, ¿verdad? Sí, tienes. Ya. También tenemos otro organismo internacional, que es el Fondo Monetario Internacional. Ya hemos, de repente, anteriores sesiones ya deben haber escuchado con respecto a este organismo, que es el FMI. ¿Ya? El Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad financiera. ¿Qué más nos dice? Y la cooperación monetaria internacional. El Fondo Monetario Internacional es administrado por los 189 países. Imagínense cuántos miembros conforman este organismo, los cuales rinde cuentas
y dentro de sus propósitos del Fondo Monetario Internacional es fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes entre los países miembros y eliminar restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial. Bastantes funciones como parte de tiene el Fondo Monetario Internacional, que ayudan a generalizar o fomentar el crecimiento monetario, ¿no? Sobre todo esto genera mucha estabilidad, ¿no? También el simple hecho de pertenecer a estos fondos, de alguna otra manera, este país miembro, ¿no? Les da otro estatus o otra forma de ver en realidad cómo están posicionados dentro de sus economías, ¿no? Ya son países un poco más estables. Otra cosa es de que también eso hace de que los empresarios que conforman parte de los siguientes miembros puedan ver a ese país un país estable, en otras palabras, para poder fomentar o generar empresas en su país, ¿ya? Porque recordemos que no solamente se trata de poder tener, pertenecer a un grupo, sino que también su crecimiento, su avance o la proyección de crecimiento que ellos tienen a lo largo de un periodo, por ejemplo, de una gestión de gobierno, tenga como parte del crecimiento, ¿no? Y sobre todo genere la estabilidad que se dice tener, ¿no? Entonces eso hace que también las empresas que forman parte de esos miembros, ¿no? De esos países, de este grupo, puedan ver a nuestro país de repente como parte atractiva para siguientes proyecciones que tengan con respecto a proyectos, generar empresa, ¿no? Eso hace también de que pueda generar mejores transacciones, ¿no? En nuestro país. El hecho de generar empresas fomenta mucho el crecimiento económico en nuestro país, mano de obra, ¿sí? También tenemos las operaciones de comercio exterior, porque estas empresas son empresas transnacionales, ¿no? Recordemos que muchas veces para tener los mismos formatos de sus países necesitan o requieren de sus productos, de sus propios productos. Ahí entra mucho la actividad de comercio exterior, ¿no? Las de importación y exportación, ¿sí? Así que es muy importante, ¿verdad? ¿Netamente empresas o son estados? Son estados, pero recordemos que dentro de los estados, todos los estados tienen sus empresas, ¿sí? ¿Cómo son representados por las empresas o directamente por el estado? No, directamente por el estado. Pero dentro de eso es importante también recalcar que si tú eres perteneciente, ¿no? De acuerdo a la economía que tienes, viendo las ventajas que consideras como país, puedes, de repente, si eres un gran empresario dentro de ese grupo, ¿no? Puedes expandir tus negocios a través, buenos días, pasa por favor, a través de las empresas que ellos tienen, ¿no? O a las actividades más resaltantes que se dedique su país. No se vayan tan al último, jóvenes, ¿ah? ¿Por qué les gusta irse al último? ¿Por qué? Tengo que estar trayéndolos hasta de los exámenes. El último es el primero, ya sabe ya. Claro, por supuesto. ¿No? El primero o el último. Ay, jóvenes. A ver, su atención, por favor. Nuevamente, esta es la página principal que cuando nosotros buscamos como el Fondo Monetario Mundial podemos
A través de las páginas de internet podemos ubicar información de actualidad con respecto a cómo van los avances, de pronto noticias económicas que de pronto sean muy de actualidad, podremos revisarlas aquí, saber cuál es la relación de pronto con algunos estados. Recordemos que siempre va a generar polémicas porque recordemos que tenemos muchos integrantes. ¿Cuántos habíamos mencionado? 189 miembros. Entonces tenemos muchas noticias de actualidad, ¿sí? Entonces aquí podemos revisar, podemos cambiarlo de idioma. La página está en inglés, pero podemos seleccionar el idioma que nosotros conocemos. Ya está en francés, en español, en inglés, idiomas básicos. En el caso de la creación del Fondo Monetario Internacional, ¿tiene alguna fecha, algo relevante, o antes de eso hubo otro tipo de financiamiento? No. ¿Otro tipo de organización de repente? Anterior a ello estaba el Fondo. Buenos días. A ver, pase por favor. ¿Perdón? ¿Monetario Mundial? Sí. Cambió el nombre, ¿no? Sí, de ahí se fusionaron, pero más se dirigió o se han enfocado en diferentes funciones. Entonces acá es más a temas de crecimiento. Claro, obviamente es conocido. Exacto, y en el otro es más temas económicos y financieros. ¿Sí? Siguiente. Otro organismo internacional. No se olviden, chicos, los organismos internacionales que vamos citando ya, ¿no? Tenemos varios. Recordemos que la semana pasada les pedí, mejor dicho, que investigaran algunos, no me olvidaron. Así que dentro de un momento vamos a verlo, ¿ya? Antes de pasar a la siguiente PPT para poder refrescar un poquito, porque ustedes se olvidan, ¿ya? Vamos a ver el siguiente. Organización Mundial de Aduanas. ¿Qué pasa, Oscar? Un calor, un calor. ¿Calor? Pero el aire está prendido. Voy a cerrar la puerta, ¿eh, chicos? Un momentito. Sí, para que te concentres. Sí, es que lo han dejado abierto. Ya. Y ahora sí, ya no se va el aire. Este organismo es bastante conocido para ustedes y también familiar, me imagino, ¿no? Porque ya es algo netamente de carrera, así que para ustedes ya no va a ser muy complicado, ¿no? Ya, a ver, vamos avanzando un poquito con respecto a lo que nos dice la filmina y vamos a traducir. Organismo internacional dedicado a ayudar a los países miembros, normalmente representado por las respectivas aduanas. ¿Qué querrá decir? Entonces, por cada país vamos a tener un organismo mundial de aduanas, ¿no? Y cada país tiene su representación. Recordemos que cada país tiene un estado, tiene legislación, de las cuales tenemos que regirnos cada vez que ingresemos a una de ellas. Porque no es lo mismo entrar al Perú que entrar a Brasil. De pronto quiero ir a Estados Unidos. No tenemos los mismos estándares. De acuerdo al producto me va a pedir de repente el país B, me va a decir, necesitas esto y más esto. En el otro país solamente me dice solo esto. Solo un requisito. En el país B me pide 2 requisitos. Entonces, de pronto me voy a otro donde somos de repente países subdesarrollados y simplemente porque pertenezco a un tratado de libre comercio por ahí o tengo algún convenio o beneficio por ahí, ese producto está exonerado y no tengo ningún requisito e incluso ingresa sin ningún tipo de problemas. Entonces todas esas consideraciones vamos a tener que tener en cuenta, ¿ya? ¿Qué más dice? Cooperar y estar comunicados entre ellos en materia aduanera, ¿sí? Es cierto, a través de las aduanas
nosotros tenemos que solicitar de repente regímenes especiales, documentación adicional que nos puedan pedir respecto al producto, pero todo tiene que estar dentro y considerado del trato nacional. Recordábamos lo que ya habíamos visto las clases pasadas, que era el trato nacional, jóvenes. O sea, mismo trato a todos los países que sean miembros no de la OMC. Exacto, no podías pedir mayor requisitos de los cuales tú pides a los productores o dentro de tu país. Por ejemplo, si dentro de mi país me dice aquí en el Perú, yo estoy acá en el Perú, yo quiero comercializar juguetes y dentro de la ley de rotulado para juguetes me dice que debo de contar con un permiso que es con el DIGESA para saber si ese producto es tóxico o qué nivel de toxinas pueda tener, de plomo o algún aditivo adicional que lo hayan incluido dentro de ese producto. Tengo que saber qué nivel es el que tiene que pasar por un laboratorio y ese laboratorio tiene que estar totalmente autorizado para poderme emitir un documento donde me indique que el porcentaje de cada producto que hayan incluido no supere el margen o el porcentaje adicional que debe de contener para que un niño pueda manipularlo. Porque recordemos que los niños todos se meten a la boca. Y aparte, ¿qué me pide la ley? Me dice que el producto tiene que estar en el idioma que se maneja en el país. Entonces, si viene un producto del exterior, va a ser las mismas condiciones, tiene que pedir permisos a la entidad, luego va a tener que traducir toda la información que tiene para que la persona que lo compre aquí tenga que entender y dejar los mensajes claros de a qué edad le corresponde el uso. ¿Estamos? Porque no solamente un juguete ha sido diseñado, pues para niños. Sí, pero recordemos que un niño puede ser a partir de los 18 meses en adelante y no puede ser manipulado por un bebé o un recién nacido. Entonces hay rangos. Si nosotros nos ponemos a observar, los juguetes dice de 3 a más. Eso también tiene que estar especificado. Entonces eso me solicita aquí en mi país. El del exterior también tiene que venir con esa misma información. Eso es un ejemplo de trato nacional. No le puedo pedir más cosas de lo que en realidad mi país no maneja. Porque sería, ¿qué cosa sería? Si yo le pido información adicional extra. No estaría equilibrando y tampoco estuviera cumpliendo con los principios de la OMC, que es fomentar o agilizar el comercio exterior. ¿Ya? Recordemos las clases, chicos. Bueno, continuamos. ¿Qué más dice? Cooperación en materia de asistencia técnica. La gran mayoría de actividades de asistencia técnica correspondían a la esfera de valoración aduanera y facilitación del comercio. ¿Ya? A ver, pase por favor. Buenos días. Listas de concesiones sobre mercancías. La nomenclatura del sistema armonizado fue elaborada por la OMA. ¿Recordamos que era la OMA? Muy bien. Y entró en vigor el 1 de enero de 1988 en virtud de un convenio. ¿Se acuerdan que era el sistema armonizado? Exacto, ¿no? Que comprende todos los productos existentes que podemos nosotros incluso hasta no conocer, ¿no? Recordemos que en ese arancel tenemos una infinidad de productos y hay que aprenderse de acuerdo a los capítulos. Incluso ustedes deben haber visto ya anteriormente la clasificación.
Exacto. ¿Sí? ¿Cómo dice? Ah, exacto. Hay que clasificarlo de acuerdo a las características y de acuerdo al producto, ¿no? Porque tenemos la clasificación de animales vivos, tenemos el tema de vegetales, bueno, tenemos como 21 capítulos para clasificar de acuerdo al producto que nosotros podamos importar o de repente deseemos exportar, ¿no? Entonces ese es nuestro material, tipo que la partida de nacimiento de nuestro producto, ¿no? Ahí también con eso podemos clasificar correctamente el porcentaje que le corresponde con respecto a gravámenes vigentes. Importantísimo, porque recordemos que si hablamos de espárragos, pero si no hablamos específicamente de cómo está elaborado el espárrago, van a cambiar las partidas. Si hablamos de espárragos frescos, es una partida diferente, y si hablamos de espárragos en conservas o en estos tipos almíbares que tienen tipo conservas, perdón, ¿ya? Las partidas son diferentes, ¿no? Uno no tiene ningún proceso adicional, por lo tanto el porcentaje de ad valorem será quizá hasta 0 y el otro un 6%. O depende del proceso que haya llevado, hasta un 11%. ¿Ya? Y esa partida es libre, ¿no? La anterior. Cuando están frescos. Incluso tenemos muchos productos que no pagan ni siquiera el IGB, porque son de primera necesidad de consumo. Entonces, esos productos están exonerados del IGB. A ver, continuamos, jóvenes. Organización Mundial de Aduanas. Como habíamos visto en el anterior PPT, también tenemos la página que podemos investigar y podemos revisar toda la información. ¿El joven es de acá? ¿Sí? A ver qué pasa. ¿Qué pasa? A veces viene, ¿no, jovencito? Buenos días. Acá ya sonaba, entonces acompaña. Ya, a ver, también podemos investigar acá con respecto a todo el tema relacionado a aduanas, ¿no? De pronto la legislación que va modificándose en cada país, quizá querramos exportar, podamos obtener información adicional. De pronto la legislación va a variar de aquí a 6 meses y nosotros tenemos proyectado quizá exportar en 7 meses, ya tendré que regirme a la nueva legislación. Buenos días. Entonces, tengo que tener mucho cuidado porque esos cambios, si es que no estoy informada, puede impactar en mi producto. Incluso para el desaduanaje voy a demorar quizá mayor tiempo para poder retirar mis productos, ¿no? Y eso no solamente es tiempo, también hablamos de costos, ¿no? Dinero. Y mi cliente, lógicamente, no va a estar satisfecho. ¿Qué me va a decir? De pronto me va a decir, ¿sabes qué? Ya no lo deseo. ¿Qué hago con la mercancía que tengo? Si es perecible, la perdí. Puede ser un contrato. Si se incumple el contrato, ¿qué derecho? Exacto, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta los contratos que podamos realizar. Ya es otro tema aparte, ¿no? Es bastante amplio el tema. Jóvenes. Miren, aquí la Cámara de Comercio Internacional, cuando yo les pedí ejemplos de organismos internacionales, lo citaron perfectamente, que es la CCI, que es la organización que se encarga de brindar protección a las empresas de los diferentes países del mundo, en lo que se refiere a las operaciones comerciales. ¿Marilyn no ha venido? A ver, Marilyn, ¿qué dice la misión de la CCI? A ver, fuerte y claro. La misión de la CCI es fomentar el comercio y la inversión entre las empresas del mundo en los distintos sectores, así como ayudarlas a enfrentarse a cada uno de los retos y oportunidades
que la globalización ofrece. El principal objetivo de esa Cámara es proveer de diversos servicios a las empresas, y para ello se ha encargado de la creación de diversas instituciones, solución de controversias y servicios de prevención de delitos comerciales, y publicaciones, Incoterms y crédito documentario. Perfecto. Mire, cada vez la Cámara de Comercio se dedica a ver más temas que en realidad en muchas situaciones para el importador, exportador, cuando empieza a realizar el tema de, como si hablamos de una importación para el consumo, nosotros necesitamos mayor asesoría. No solamente se trata de exportar o importar. Cuando hablamos de otro régimen, que por ejemplo sea el del despacho simplificado o el que le dicen exporta fácil, importa fácil, ¿no? Más conocido como esas palabras, el régimen es más sencillo. Pero si hablamos de un régimen ya definitivo y con mayor valor FOB, la situación empieza a cambiar, porque si empezamos a importar de pronto con mayor índices, ¿no? Con valor monetario, valor FOB, ¿ya? Es un poco más complicado, porque nosotros necesitamos saber más con respecto a los créditos documentarios que existen, ¿sí? De pronto voy a necesitar información de poder realizar correctamente una carta de crédito, porque recordemos que es la transacción más confiable, pero a la vez, si no sabemos aplicarlo, también puede ser un arma de doble fuego, porque esa operación es muy cara, pero también bien segura. Si tú la sabes negociar correctamente, aplicar las cláusulas correctas para el importador, porque ¿quién es el que necesita garantizar su operación en este caso? El importador, porque el exportador ya envió la mercancía, pero yo no sé qué voy a recibir. Ese es el problema. Traerán todo lo que le pedí, de pronto me pueden enviar otro producto, pero ese no me interesa porque yo ya estoy negociando con el otro, ¿no? Entonces es importante todo este tipo, ¿no? Ver en qué versión nos vamos a coger de pronto en el tema de los Incoterms. Recordemos que hasta la actualidad existen dos versiones. ¿Sabemos cuáles son las dos versiones? 2000 y 2010. Perfecto. Sí, esas dos versiones, y esas dos versiones están vigentes. Y si uno no lo especifica dentro de la carta de crédito, no la consideras, ya no aplico la del 2010, sino aplico las reglas del 2000. Y de pronto me beneficiará, quizás sí, quizás no. O de pronto simplemente por gusto, por tener una carta de crédito, porque para mí no me protege nada. Si yo hablo de versión de 2000 y soy importador y traigo en términos FOB, a mí no me conviene, perdí. Pero si hablo en 2010, perfecto. ¿Por qué? Porque no voy a tener problemas, joven. Entonces así hay muchas variaciones que se ha ido mejorando y modificando al beneficio del importador y exportador. Hay muchas situaciones de las cuales, conjunto a la Cámara de Comercio Internacional, se han podido modificar para agilizar e incluso evitar todo el tema de solución de controversias y servicios de prevención de delitos comerciales. Uno de ellos era el término, el Incoterm, que era el FOB. Había muchos problemas entre la versión 2000 y 2010. Uno era superando la borda del buque y la otra dentro del buque, ya no superando la borda del buque, porque había muchos inconvenientes. Por ejemplo, por temas de manipuleo, decían, soy importador, de pronto están manipulando mi contenedor,
y el contenedor no llegó ni a superar la borda del buque, se cayó. ¿Quién tiene el problema? El exportador. Pero el exportador dice, no, sí superó, sí pasó un poquito. Ahí entra en problemas de controversia. Van a ver qué solución se le va a dar. Yo tampoco no me quiero hacer cargo. Yo exportador no, pero si está en tu cancha. Entonces, exclusivamente, sí, hay filmaciones, pero todo ese proceso te lleva tiempo. Y mientras tanto, ¿quién asume los costos, los gastos? Tú que fueras la empresa que pasó ese tipo de inconvenientes, ¿qué harías? ¿No estuvieras preocupado? Si ese contenedor está lleno de mercancía que es valiosa, es una pérdida para ti. Estarías preocupado. Incluso tendrías que dejar de desatender a tus siguientes operaciones. ¿Por qué? Porque tienes que estar presente en esos tribunales, tienes que estar presente en las audiencias, tienes que recabar tú la información para poder sustentar de que no necesariamente fue tu culpa. Entonces, hay todo un proceso engorroso, ¿no? Es diferente venir y que cada Incoterm sea más claro como ahora lo es en el caso del 2000, ¿no? Y posterior también ya está, ¿perdón? 2020. Del 2020. ¿Algo de 2018, jóvenes? ¿No hay? Pero nada de eso. Cada 10 años, ¿no? Perfecto, muy bien, chicos. Pero una vez así yo pregunté, ¿y la del 2018? Me dijeron, no, sí ya hay, me empezaron a decir. Por eso siempre pregunto para que ustedes no pasen esos inconvenientes. Pero era segundo ciclo, así que estaban en proceso de mejoras. Recién habían ingresado, ya ustedes ya están más avanzados. Pero es bueno siempre consultar porque no vaya a ser que por ahí a alguien se le vaya. Y hay muchos, acá se pueden equivocar, ya les he dicho, confúndense acá, todos estamos para equivocarnos aquí. ¿No sabe qué va a pasar ahora con 2020? ¿Van a seguir los tres? Van a haber varias modificaciones en realidad, pero Ahora está vigente. O sea, va a estar vigente el 2000 todavía. es que en realidad, si es que tú no especificas, podrías de pronto seguir en esa versión. Pero si en caso en el 2020 la ley dice que ya queda sin efecto esas dos, definitivamente así no lo pongas, sabes que siempre te vas a acoger a la última versión. Pero siempre y cuando la ley lo indique. Pero si no lo dice, ¿qué quiere decir? Que puedes aplicar a cualquiera de las dos. Ese es el detalle. Entonces habrá que revisar cuando salga la publicación para poder tener información con respecto a ello. ¿Ya? De igual forma, tenemos el portal que podemos empezar a revisar todas las noticias de actualidad para poder tener información, ¿no? Información necesaria, jóvenes. Es más, ya deberían ir apuntando los organismos que hemos avanzado para que la siguiente clase puedan decirme cuáles son las noticias de actualidad, ¿no? ¿Ya? Vayan apuntando, jóvenes, ¿sabes? Porque no me he olvidado, ¿no? A ver, algo breve. Las conclusiones de todos estos organismos internacionales. Ariana, a ver, por favor, fuerte y claro. La OMA, OCDE, la UNCTAD y el WEF complementa el... ¿Quieren la web? ¿Qué era? Jóvenes, lo acabamos de ver. World Economic Forum. Exacto. Ah, Muy bien, al menos. Ya, sigamos. complementa el trabajo de la OMC y mejora el relacionamiento con otros países al intervenir el conocimiento y el diseño de las políticas públicas en materia de comercio exterior. El trabajo del Fondo Monetario Internacional es el
es el proteger el comercio internacional. El Banco Mundial es promover el desarrollo económico. La Cámara de Comercio Internacional es la organización empresarial mundial, la única asociación representativa para hablar con la voz que emana de las empresas de todos los sectores y todos los países del mundo. Perfecto. Aquí es un poco más con respecto al resumen, algo pequeño pero conciso con respecto a la función específica, ¿no?, que realiza cada organismo internacional, ¿no? Como acá indica, el Fondo Monetario Internacional es el de proteger el comercio internacional, lo que ya les había indicado antes, ¿no? Es proteger el comercio internacional. El Banco Mundial es promover el desarrollo económico, ¿sí?, de todos los países miembros. La Cámara de Comercio Internacional es la organización empresarial mundial, la única asociación representativa que habla con la voz que emanan las empresas de todos los sectores y de todos los países del mundo, ¿sí? Si bien es cierto, la Cámara de Comercio tiene que estar revisando y viendo todas las problemáticas que se puedan suscitar durante el tiempo de alguna publicación, como por ejemplo que les cité anteriormente en el tema de los incoterms. Hubo mucha problemática con con ese incoterm, por eso es que vieron la manera de modificarlo. Al modificarlo, eso ayuda a que las responsabilidades y riesgos de cada parte, ¿no?, pueda estar totalmente definida y no simplemente porque pasó un poquito más y no del otro, ¿no? Entonces, que evitáramos ese tipo de maniobras y quizá de pronto hasta la persona, el operario que realizaba la maniobra se ponía nervioso porque no sabía para quién iba, pues, ¿no? Pero ahora está un poco más claro y ayuda, pues, ¿no?, a que ya muchos países miembros tengan las cosas con mayor perspectiva, ¿no? Ya no tengan ese inconveniente, buenos días, en poder generalizar una cláusula con otra. Existan otros problemas como el tema de la problemática del comercio exterior, por ahí hay problemas muy específicos con el tema de las barreras al comercio exterior, de pronto existan preferencias ante otros países. Todas esas problemáticas se encargan de revisar para tener un sistema mejor, ¿no? Y sobre todo agilizar el comercio, que es una de las funciones principales que se tiene. ¿Sí, jóvenes? A ver, vamos a pasar lista de una vez. Vayan sacando sus apuntes. A ver, Janet no ha venido, ¿no? Joseph, Presente. Guadalupe tampoco, ¿verdad? Jesús Chucul, ¿no? ¿Ya no viene? Bueno, ya. A ver, Alfredo Espinosa, Yuliño, No. ah, ya. José, él no viene, ¿no? Y usted tampoco no viene. No. Ariana Ramírez, ella sí no. Oscar Roncal, Aditi Rospigliosi. Sorprende. Ah, usted es Aditi. Muy bien, Aditi, ¿ah? Su examen también ha salido muy bien, me quedé con su nombre, Aditi.
¿Quién es Aliti? Decía, no recordaba bien el Solamente el nombre. examen. Lizeth Ruiz, No vino, no. no ha venido. Muy Jason, ahí está Jason. Diana Tamayo, Mayer Vela presente. y Marilyn Vilcap. Mari. Bueno, vamos a guardar. A ver, así, preguntas rapidísimas, ¿ya, jóvenes? Vamos a congelar para que no vean a quién voy a llamar. Porque así es, pues jóvenes, tenemos que refrescar lo que hemos podido aprender. A ver Oscar, dígame un número. Ya está asustado yo. 14. A ver, el 14, vamos a ver quién es el afortunado. Dígame, señor, pero Ya sabe, ya. por supuesto. Ya Ya. sabe el número. A ver, Mario. Dígame. Dígame. Empezamos con algo sencillo No, siempre, pregúnteme para usted. recordar. Pregúnteme, hermano. Pregúntale todo, tú sabes. Muy bien. Fecha, Me gusta esa actitud, jóvenes. Ah, muy bien, ¿ah? Igual no voy a recomendar. Pero la actitud está, no sé qué. A ver, vamos a empezar con algunas pequeñas preguntas. ¿Cuál sería la función principal de los organismos internacionales? En realidad, de todo lo que hemos tratado, proteger o en todo caso hacer un equilibrio todo lo que es el tema de comercio internacional. Por ejemplo, hemos hablado del Fondo Monetario Internacional, en el cual va a salvaguardar o en todo caso equilibrar que las transacciones pues, sean equilibradas para ambas partes. También hemos hablado de la Cámara de Comercio Internacional, el cual establece y regulariza mediante nomenclaturas el tema de los aranceles o de gravamen que se van a que tienen que No ser. te distraigan. No, se pone entendido eso. Pero déjame hablar. Mejor habla con el toque. Pero te estamos de comer. Ya, me he equivocado. ¿Quiere dar algún aporte más, Oscar? Es que ha hecho La OMA es la que va a regularizar el Sí. sistema organizado. De la Cámara de Comercio. La no Cámara de importa, Comercio. pero me he equivocado. Pero el error es humano, hermano. Pero reconócelo. Ya, a ver, reestructuremos un poquito mejor la respuesta para evitar confusiones con sus demás compañeros, sobre todo los que han llegado recién, ¿no? Porque se han sentado muy al fondo, jóvenes, muy aislados. No quieren salir de la grabación tampoco, ¿no? No se ha peinado. No, Maya, mira, la cámara tampoco. Por acá, por favor, a ver, ¿cuál es su apellido? A ver, Espinosa. Espinosa tampoco no nos visita mucho, ¿no? A ver, Espinosa, sin miedo por acá. Ya, Diana. Dianita, por favor, ¿qué pasa con usted? ¿Por qué se me van tan allá? Interrumpí la grabación, o sea, no te explico. Ah, ya, pero pasen, por favor, les invito, ya. A ver, Mayer, otra vez. Los organismos internacionales. Reestructuremos un poquito mejor el tema de la respuesta. Y si alguien más quiere poder participar, ustedes saben que son libres en poder interrumpir, pero claro está cuando ya termina, chicos, ¿ya? Porque si no la idea se les va también, incluso a mí también, ¿no? Cuando yo también estoy hablando, me interrumpen, de pronto tenía otras cosas más que decir, o quizá no terminé de concluir lo que quise citar en un momento y genere confusiones, ¿sí? Pero él tiene una idea y vamos a escucharlo un poquito, algo breve, por favor, Mayer, para no tomarnos mucho tiempo y poder continuar con nuestras siguientes sesiones, por favor. No, como le dije, una necesidad principal es en realidad de todos esos organismos es ejercer la equidad en ambas partes, en este caso con relación a lo que es el comercio internacional, ¿verdad?
salvaguardar y proteger tanto de forma financiera, de forma del producto nacional, el producto que se está exportando, generalizar pues, que todo esté bajo regla en este caso, ¿no? Así como se han interpuesto también algunos convenios en los cuales se han regularizado el tema de los códigos de salario, de nomenclaturas, en este caso establecer los aranceles adecuados y siempre y cuando que no sean que provoquen el desequilibrio. Exacto, ¿no? Todo tiene que estar totalmente armonizado. Y por ejemplo, pertenecer a estas organizaciones internacionales, ¿será de forma voluntaria o es que necesariamente tenemos que estar inscritos? ¿Qué opinan ustedes? Hay que cumplir con ciertos requisitos. Claro, para poder inscribirse tendrá que tener o realizar ciertos requisitos. Ya, pero en primera instancia quiero explicarles que pertenecer a estas agrupaciones internacionales es de forma totalmente voluntaria. Pero también no necesariamente, pues yo quiero pertenecer porque este grupo pertenece y yo también quiero, pues no, jóvenes, también tenemos que estar de alguna u otra manera dentro de unas vías de desarrollo o en procesos de mejora. ¿Por qué? Porque también de pronto podría de alguna otra manera perjudicar algún aspecto en donde decidamos pertenecer, ¿no? Pero también, ojo, recordemos que estas organizaciones internacionales también han nacido para poder ayudar a los países que están en vías de desarrollo. Entonces, recordemos que no todos podemos cumplir cabalmente con los que ellos indiquen. Por ejemplo, si dentro de la Cámara de Comercio Internacional hay aspectos de pronto que indiquen que para que podamos seguir pertenecientes y dentro de los miembros que ellos quieren tenemos que dar facilidades a todos los países integrantes, no estamos en la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer siempre y cuando podamos negociar con esos países, ¿no? De acuerdo a nuestras ventajas que tengamos, productos que podamos ofrecer y que tampoco esos productos puedan destruir nuestra industria nacional. De pronto, por ahí, yo no puedo favorecer a todos los países porque recordemos que el impacto económico ante nuestra sociedad o nuestro país es otro. Yo no le puedo brindar a los 100 y pico de países que forman parte, miembros, los mismos beneficios a todos. Porque recordemos que también tenemos TLCs, estos TLCs se firman, pero no tenemos el mismo beneficio para todos los productos, sino para ciertos productos. Por ejemplo, si uno de los misión principal es dar la misma preferencia a todos los integrantes o los países miembros, nuestro país no podría. Entonces, si eso fuera un requisito principal, pues podríamos unirnos, ¿no? Nosotros vamos viendo, incluso los cambios en legislación se van dando paulatinamente, porque la ley no te dice rige este cambio y lo tienes que aplicar a partir del 1 de noviembre. Y si no lo haces, ya no puedes estar aquí, formas parte de este miembro. Pero te da la posibilidad también, la ley te indica que lo puedes cumplir paulatinamente y posterior hasta el cumplimiento total de la ley. Eso también indica, por si acaso. ¿Por qué? Porque somos países que estamos en vías de desarrollo y la adaptación demora un poco más, porque en esa adaptación no solamente está cambiar leyes, sino que también todos los pequeños empresarios e informalidad que existen en nuestro país representa un alto porcentaje que no todos podemos unirnos a un cambio tan brusco. Eso también genera que el país esté totalmente capacitado para poder adherirnos a una nueva ley. E incluso eso también hasta acarrea mayores costos, quizá, mayores tiempos para hacer procesos y personal calificado para realizar ese tipo de procesos.
Entonces, todo eso entra en un análisis que se va a tener que realizar paulatinamente, ¿no? Hasta llegar a la ley que se haya fomentado en ese momento, ¿sí? Sara, un ejemplo de cómo el Banco Mundial promueve el desarrollo económico. ¿Cómo promueve? Y ya. Por ejemplo, cuando nosotros no. Este organismo genera a través de sus miembros, cada año los países miembros se reúnen en ciertas sedes, no necesariamente en un país específico, porque visitan diferentes estados de los países miembros. En esta forma de reuniones anuales que se llevan a cabo, verifican cuál ha sido el crecimiento, por ejemplo, en ciertos países, cuál ha sido el porcentaje, si se ha cumplido. Por ejemplo, en el año 2018 se pactó un 3.1% de crecimiento con respecto al crecimiento económico, ¿ya? De los cuales, al momento de verificarse, generar nuevas operaciones, como por ejemplo incentivando las industrias, ¿no? con desarrollos para poder fomentar de pronto un proyecto específico en tema un proyecto específico que se dio anteriormente, que fue, espérame, las empresas que forman parte, los países que forman parte hacen de que al momento de generarse un nuevo proyecto, por ejemplo en sistemas de asfalto y crecimiento para algún sector exclusivo, por ejemplo una zona específica, ¿no? Digamos aquí, si queremos poner un ejemplo, queremos que la provincia de Huaraz tenga una mayor asfalto para que puedas llegar con ciertos productos a una cierta zona. Ya, digamos que así sucede en el otro país, en los países, que se generan nuevos proyectos y dentro de esos nuevos proyectos tenemos crecimiento económico, porque dentro de ello nosotros vamos a requerir mano de obra, vamos a requerir materiales, vamos a requerir personal calificado, ¿no? Que pueda solventar ese nuevo proyecto y a su vez también puedan generar dentro de ese proyecto, al finalizar, va a traer un nuevo crecimiento. Por ejemplo, esa empresa que va a operar o ese nuevo proyecto que se va a empezar a ejecutar al siguiente año después de finalizar la obra, va a generar un ingreso, ¿no? Para esa zona específicamente. Cuando genera ingresos para esa zona, va a poder crecer económicamente un porcentaje para ese sector. Por ejemplo, si hablamos de industria, esa industria va a crecer, si era un 0.5%, va a crecer un 0.8%. Y de aquí una proyección a 5 o 10 años tiene un porcentaje de crecimiento, de los cuales va a ayudar a salir de márgenes de pobreza que tenga ese país y a su vez generando diferentes proyectos para poder puedan salir de alguna otra forma del índice que están caracterizados, ¿no? Y en el año siguiente que empieza los foros que se empiezan a realizar, se revisa cuál ha sido el impacto, el estudio que se realizó y los resultados, si en realidad está dando con el porcentaje de proyección o si de pronto no es exactamente el porcentaje, pero sí dentro del crecimiento, no menor a ello. Y si es menor, van a revisar cuál es el
problema específico en sí. Entonces, es importante también para estos inversionistas ver de qué forma se puede ir incentivando para que este país entre en las vías de desarrollo. Porque si es que, por ejemplo, si nosotros estamos dentro de este organismo, nosotros podemos pertenecer, pero si mi país se encuentra en pobreza, ¿cómo es que ellos en realidad pueden salir? A través de proyectos que puedan generarse entre los países para poder resurgir su economía. Y alguno de estos proyectos que ellos puedan generalizar de acuerdo al sector, al rubro que se dedique, de pronto que falte impulsar, o de pronto están dentro de, pero necesitan mayor promoción. De pronto falta industrializarlos. Saben hacer el producto, pero no están mejorados totalmente. ¿Y qué hacen? Llevarlo a otro país para que regrese a su país el producto terminado. Y eso también es la situación que se vive aquí en nuestro país. Nosotros exportamos materias primas y regresan en productos terminados. Y esos países miembros ayudan a los integrantes o los que forman parte para promover de alguna u otra forma la economía. Algunos otros países también participan en las bolsas de valores con respecto a la aplicación o a la promoción de acciones, pero ya son empresas o países ya totalmente que se generan de diferentes, tienen otros ingresos, ¿no? Ya su economía está totalmente activada, a diferencia de pronto en nuestro país o otros países subdesarrollados, ¿ya? De alguna otra forma, por ejemplo, a través de los proyectos que va a ayudar a resurgir la economía en esos aspectos financieros que necesitan, ¿ya? Espérenme. A ver, una última pregunta. Mayer, un número por favor. No te dejes confundir, por favor. Mayer. 8. Ariana Ramírez. A ver, Ariana, ¿quién es la web? Ya le había dicho tu compañero. Sí. El Foro Económico Mundial. ¿Y a qué se dedica esta organización? Algo breve que nos puedas comentar. Mejora el estado del mundo. Incentiva y coopera públicamente. Ya. ¿Qué más nos puedes indicar ahí con tus propias palabras? Este Foro Económico Mundial también realiza sus reuniones anualmente, ya con la finalidad de revisar agenda. Hay proyectos cada año para ver el cumplimiento de ellos. Incluso hubo mucha controversia con Estados Unidos al inicio de años, porque se reúnen cada inicio de año, que es en el mes de enero, ¿ya? Para poder revisar todos los puntos expuestos. La siguiente clase quiero que revisen cuál es la agenda para este año que se han planteado. Ya, jóvenes, revisen por favor, porque existe para la otra clase. No, ¿para este año o para el próximo año? Para el próximo año. O sea, que se expone este año para cumplirse el otro, ¿sí? A eso me refiero. La web, ¿no? ¿Perdón? De la web. Sí. Ya, jóvenes, revisemos un poquito más con respecto a esto para saber
cuál es la expectativa que se tiene. ¿Ya? A ver, jóvenes, ¿qué más? ¿Alguien más que quiera dar algún comentario aparte de Ariana? A ver, Aditi. Te están aclamando. Ahí. Vamos ahí. A ver, Aditi. Sin miedo, Aditi, ¿ah? Claro, sí. Yo creo 21. De la web, ¿no? Sí. A ver, Aditi, por favor, seamos breves. Se dice que también la complemento de la OMC y también ayuda a lo que es impulsar o intervenir en lo que es en el comercio exterior. ¿Ya? Que ayuda a promover. Promover el comercio exterior y mejorar las relaciones con los países miembros. Exacto, nos ayuda a mejorar las relaciones con los países miembros, eso es importantísimo, ¿no? Sobre todo la armonización, ¿no? Porque ¿de qué sirve que formas parte de un país miembro si no hay armonía, si nadie quiere cumplir con lo que en realidad se está exigiendo, ¿no? Entonces, si yo me opongo, de pronto, ¿a dónde vamos? No vamos a tener ningún tipo de avance, porque en realidad ya no podría enviar a tu país mercadería, porque me estás poniendo obstáculos al comercio, ¿no? Entonces, ¿perdón? El caso de Estados Unidos y China. Sí, y hay muchas situaciones en realidad, por eso es que yo les digo que puedan averiguar cuál es la agenda, ¿ya? Y cuáles han sido las últimas noticias de actualidad, para que ustedes estén un poco más enterados. No les quiero decir porque si no ustedes tampoco ya no van a investigar nada. Y lo importante es Los de que... Estados Unidos, México y Canadá también podría ser, profesora. Ya. Quiero que den ejemplos claros, así como están ahorita citando, y expliquen cuál es la situación que se da en cada caso. Ustedes saben, sino que simplemente hay una pequeña noción, pero ya no podemos llegar a la explicación. Entonces es importante que ustedes puedan citar eso para poder tener mayor información y que sus compañeros también manejen otro tipo de información, ¿ya? Entonces, yo les había dicho en la clase pasada que pudieran averiguar acerca de los organismos. Uno de ellos era el UNTAC y otro era la OCDE. A ver, Cooperación y desarrollo. voy a decir un número. Quiero hablar mí. ¿Quién? Oscar. A ver, Oscar. Ya antes de llamar. Claro, Oscar sabe. Vamos, Oscar. A ver, Oscar. O llamo, ¿cómo es? ¿Cómo te parece usted? Yo, ¿por qué te sale mal? Rápido, jóvenes, rápido, no nos demoremos. Eso es lo que yo quiero evitar. Jóvenes, por favor, algo breve. ¿De qué tema es el que quiere opinar? La Dirección de Cooperación y Desarrollo Económico. ¿Ya? Bueno, es la organización para promover prácticamente a los países menos desarrollados, con países subdesarrollados, hacia un crecimiento, integrarlos, darles un apoyo e incentivarlos a cómo ir o afrontar los parámetros que hay o las barreras prácticamente que algunos países ponen o sugieren ¿Ya? para que pueda surgir más rápido. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿cuál podría ser el último avance o cambio que haya realizado este organismo? ¿Alguien de ustedes? Porque para todos he mandado, no solamente para vos, ¿verdad? Mira, en este caso quiero hablar de Cataluña.
Vamos a tener A ver, Marilyn. un tipo A ver, de Anita. capacitación para los países que están en vías de desarrollo, para Ya. que puedan surgir y puedan integrarse, puedan realizar más comercio. y almacenar. Exacto. Podríamos citar, por ejemplo, algo específico, algún caso. ¿No? Jóvenes, eso es lo que yo quiero que empiecen a revisar. No solamente sepamos el contexto en general de qué abarca, porque eso es lo que ya tienen ustedes como información. Entonces, es importante, sí, porque eso también les va a ayudar para el examen e incluso puedan dar mayor información con respecto a cada organismo que se les pueda citar, pero es importante saber cuáles son los puntos que se están manejando actualmente, ¿no? Recordemos que dentro de las PPTs que hemos estado viendo, hemos visto las páginas principales, entonces ahí también podríamos investigar un poquito más para que ustedes puedan dar mayor información, no solamente lo ponemos porque ya no, pues ya, para que sepan, ¿no? Es que la situación es poder saber un poquito más con respecto a lo que se está dedicando actualmente. Ahora, hemos visto los demás organismos. Es importante que ustedes también sepan en la actualidad qué es lo que está pasando. Ya nos hemos dedicado a investigar de qué cosa es, a qué se dedica, en función general, qué es lo que en realidad quiso o está haciendo, ¿no? O está mejorando. Han modificado ciertas normas, como hemos estado revisando, pero también es importante saber qué pasa ahora, ¿no? Entonces, la siguiente clase, así como ahora, yo sé que todavía no han revisado, porque por eso todos están calladitos, ya han revisado una parte, pero no lo que les he pedido. Como recién estamos empezando con estas cosas, y lo que yo quiero es evitar que se equivoquen, con tantos organismos que estamos citando y vamos a seguir citando, nos vamos a equivocar. Entonces, es importante que por cada organismo ustedes puedan citar, jóvenes, cada noticia de actualidad. ¿Cuál es el caso específico de pronto que ha podido incurrir y cómo se está dando la solución o en qué vías está dándose para las soluciones? ¿Estamos? ¿Ya? La siguiente clase yo lo voy a evaluar. Ahora solamente he preguntado, pero como sé que no están, vamos a seguir avanzando. Y la siguiente clase, porque ya nos alistamos para las evaluaciones continuas, va a tener un puntaje. Entonces, si ustedes lo saben aprovechar, lo siento, ya más ayuda no se le va a poder dar. Eso les ayuda a sumar a sus exámenes, jóvenes. También la participación es importante, la aportación también de información, jóvenes. A ver, vamos a pasar a nuestra siguiente PPT. A ver, un momentito, por favor. Vamos a... A ver, jóvenes, su atención nuevamente. Retomemos otra vez nuestra sesión. Ya ha habido un pequeño break, aunque sea. Recuerden lo que les pedí para la siguiente clase. Algo breve, jóvenes. No nos podemos demorar para avanzar. Tenemos solamente poco tiempo en la mañana y es una vez a la semana. Si no, ustedes no investigan, van a tener muchos problemas, jóvenes, porque se van a equivocar. Se van a equivocar con tantos organismos. Y vamos a seguir revisando y va a haber confusiones, jóvenes, y eso es lo que se quiere evitar. A ver, en esta sesión vamos a desarrollar todo lo concerniente a tratados de libre comercio del Perú, de nuestro país exclusivamente cuando realiza convenios, ¿no? Cuando los
entran en vigor, ¿no? ¿Cuáles eran los pasos para poder firmar un tratado? ¿Recuerdan cuáles eran los lineamientos que teníamos que seguir? ¿Aditi? ¿Marilyn? Perdón, fuerte, Oscar. Formación del trabajo, manifestación. Formación del trabajo. Formación. Formación del tratado. No del trabajo. Negociación. Leamos bien. Negociación a los. Otra vez, a ver, despacio. Tenemos uno. Formación del tratado. Formación del tratado, que entra en todos los puntos a poderse tratar, analizar, revisar si en realidad me conviene o no como país A y país B. ¿Qué más? Manifestación de consentimiento, ¿cierto? Manifestación del consentimiento. Yo estoy de acuerdo. Ya, mira, a mí me importa esto, y tengo todo mi pliego de requerimientos. Pero el otro país también tiene su pliego de requerimientos. Recordemos. Y yo voy a ver si en realidad esto y esto nos conviene para ambos y también para mi país. Una vez que ya se aprobó y todo está en base a consentimiento, que quiere decir que ambas partes bilateralmente están de acuerdo, se va al último proceso, que es la entrada en vigor. ¿Qué quiere decir? Que ya está aprobado, listo ¿para qué? Para firma, para hacer entrar en vigor en un determinado tiempo, ¿no? E incluso, si es que no se le pone una fecha, es a partir de la firma, jóvenes, de la firma, ¿ya? Pero usualmente se firma el tratado y entra en vigor usualmente al siguiente año, porque si hay muchos cambios que se están realizando es para poder adaptarse, ¿ya? Y también, de pronto, si tenemos a una aduana, también tienen que implementar sus sistemas para acogerse a los nuevos tratados que se van a poder incluir al momento de realizar nuestras DUAs, ¿no? Las DAM, ¿no? Porque existen casillas que tienen que habilitar las casillas para los tratados, ¿ya? Y a través de qué documento podríamos hacernos acreedor o beneficiarios de un tratado. Ya firmamos el tratado, ya mencionamos todos los pasos que hemos visto anteriormente en la formación de los tratados. Ahora, ¿qué documento me hará acreedor de que exista una alianza entre ambos países? A ver, ¿qué documento? Hablamos de tratados, sí, pues ya hablamos. ¿Y qué documento presento? Es una introducción, ya jóvenes, porque ya ustedes ya tienen que estar ya más identificados con los procesos aduaneros. No es clase aduanera, pero es parte de el curso, también trata. ¿Qué documentos se presentan? ¿Qué documentos son los que debemos presentar al momento de nacionalizar nuestra carga? Que les entrego a mi agente de aduana. Uno, ¿cuál es? Fácil, empecemos. Fuerte, fuerte. Factura comercial. ¿Qué más? Certificado de origen. Certificado de origen. ¿Qué más? No, No, 41. nada de eso. Nada de DAM. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de documentos.
documentos que voy a presentar a mi agente de aduana. El agente de aduana elabora la TAM. Ese es un proceso final, ya cuando se regulariza para una operación. Packing list. ¿Qué más tenemos? El documento de transporte, que puede ser cualquiera, BL, I-1BID, carta aporte, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya, hasta ahí esos documentos son básicos de acuerdo al producto. La pregunta es, ¿qué documento debería presentar para acogerme a un tratado de comercio Perú-China? Específico. Ya, es específico el caso. ¿Qué documento debo presentar para acogerme al tratado de libre comercio Perú-China? ¿Cuál? Certificado de origen, jóvenes. Sin ese documento, por más acuerdo que yo tenga con Perú-China o China-Perú, no presento esa documentación, yo no me puedo acoger a un tratado de libre comercio, porque ese certificado está con número de serie. Ese número de serie o codificación que tiene e indicando la partida comercial del producto que debe estar en correlación con mi factura comercial y mi bill of lading o el documento que ampare de transporte, tiene que estar totalmente en relación la información para poder acogerme. Ese documento yo le presento a mi agente de aduana, él va a revisar, verificará que mi producto, de acuerdo a mi descripción y partida, sea conforme al certificado de origen, esté correctamente emitido para poder validarlo. Si hay un error en cualquiera de las 15 casillas que existen, ese documento queda invalidado. Por lo tanto, no me acojo al Tratado de Libre Comercio. ¿Qué quiere decir? Si en Advaloren yo estoy importando calzado y dice que debo de pagar un 11%, y si estoy trayendo 10.000, ustedes multipliquen por el 11% que aplica el producto. Y si con el tratado es 0%, ¿cuánto dinero estoy derrochando por no haber revisado correctamente el certificado de origen? Con los documentos que anterior a ellos se han emitido para que tengan una coordinación de la información. Importantísimo, jóvenes, cuando hablamos de tratados de libre comercio. ¿Qué más nos dice? Muy bien, ya al menos ya hemos refrescado. Ustedes tienen la idea, sino que hay que refrescarnos un poquito. Vamos a ver todos los acuerdos de comercio, tales regionales, los conceptos, la integración comercial, red de acuerdos comerciales del Perú, acuerdos en vigencia que ahora se dan, los acuerdos por ingresar en vigencia, acuerdos en negociación, el APC Perú, Estados Unidos, TLC Perú, China, ya lo que ya les había mencionado, y al finalizar vamos a poder identificar de manera general el contenido de diferentes acuerdos de libre comercio, de los cuales el Perú es parte, ¿no? Ya vamos entrando un poquito más al tema que es nuestro curso, tratados internacionales, ¿ya? Vamos a revisar. También es importante que podamos saber, apunten por favor, jóvenes, para la siguiente clase. El TLC de Perú-China. Quiero que revisen cuáles han sido los casos más resaltantes que se ha podido vivenciar en nuestro país, ¿ya? ¿Cuál ha sido específicamente el producto con el que hayamos tenido mayor inconvenientes? Y de pronto, hasta la fecha, ¿cuál es el resultado? ¿Ya? Eso revisen, jóvenes, es importante porque con este país hemos tenido bastantes controversias y es importante que ustedes también estén al tanto, ¿ya? Entonces, por favor, revisen. Sí,
cuáles han sido los casos resaltantes que hemos podido vivir, ¿no? Porque hay varios, jóvenes. Hay varios en diferentes sectores, ¿ya? Y ha habido temas de soluciones y hasta el día de hoy todavía se sigue viviendo, ¿ya? Entonces es importante que ustedes ya puedan ir revisando. Jóvenes, nos quedamos hasta acá, ya siendo 9:25, la misa está afuera. Por favor revisen lo que les he pedido de los organismos también y esto del TLC Perú-China, ¿ya? Para que puedan tener mayor información, que no sea muy difícil para ustedes.